Por lo tanto, damos comienzo a la sesión y te doy paso, Mar. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, Maribal. Buenos días a todas y a todos. Os doy la bienvenida a esta segunda sesión en la que estamos dedicándonos al estrés laboral, especialmente post-COVID. Le llamo estrés laboral post-COVID a este ciclo precisamente porque, a pesar de que el estrés laboral es algo que conocemos desde mediados del siglo XX, en este justo momento hay algunas afectaciones, algunas situaciones, algunos síntomas y también algunos entornos en los que estos meses de confinamiento, estos meses que algunos también hemos tenido con la enfermedad, también han añadido ciertos factores. Entonces, eso será lo que vamos a tratar también en concreto cuando hablemos del estrés laboral y de estas afectaciones que son justas en este momento en las que podemos tratar, conocer y también reconocer. Bueno, como os digo, hoy es la segunda sesión. Por favor, me gustaría que según vais entrando, me pongáis en el chat el sector al que pertenecéis, vuestro puesto de trabajo. Ya sé que cuesta un poquito a veces participar en este tipo de webinarios, sobre todo porque estamos a veces un poco ya cansadas y cansados de tanto tiempo enfrente de la pantalla. Pero para mí es muy beneficioso porque así puedo adaptar la sesión y también adaptar los contenidos a lo que realmente vais a necesitar en este ciclo de webinarios. Dependiendo un poquito de cuál sea vuestro sector, podemos incluso afianzarnos un poquito más en las necesidades. Bueno, hoy es la sesión 2. En la sesión anterior lo que hice fue una introducción y hoy, si me funciona esto, que otra vez no me funciona el pasar la diapositiva, voy a volver a compartir entonces, porque me ha pasado lo mismo que la semana pasada, que hay veces que no me funciona la primera. ¿Estáis viendo mi pantalla? Todavía no, Mar. Entonces voy a volver a ponerla, ¿vale? Es que no sé por qué, pero la semana pasada también me pasó. Estoy viendo que hay un mensajito, ahora lo miro. Sí, están respondiéndote a lo del sector que les has preguntado. No sé si ahora veis mi pantalla. Sí, la vemos, Mar. Vale, pues voy a ver si esto sale ahora directamente, ¿vale? ¿Y ahora? Sí, la ¿Veis vemos. el título? Sí, Vale, perfecto. sin ningún Fuera del problema. chat. Vale, genial. Bueno, estas son las cosas del directo. La verdad es que yo estoy muy acostumbrada y porque cuando presenté mi escuela, por ejemplo, justo el día que teníamos programada la escuela, YouTube había cambiado todas las programaciones y no funcionó y tuvimos que hacer otra cosa. Así que, bueno, es una manera también de desarrollar las capacidades y de no dejarse llevar por el alto nivel del estrés. Ah, vale, me dicen autónomos, marketing, muy bien. Bueno, recordaros un poquito lo que vimos pasada, sobre todo para que volvamos a sentarnos en lo que estamos haciendo y que vayamos avanzando con lo que ya sabemos o ya conocemos. Y también para las personas que no hayan estado en la anterior o no la hayan visto con mucho detenimiento, que puedan también estar aquí al mismo nivel que el resto. Yo os hablaba de la justificación, de por qué se justifica este tema hoy en día. El 59% de los trabajadores sufre estrés laboral, el 22% de los trabajadores europeos tienen el síndrome del trabajador quemado, del burnout. El estrés es la causa del 30% de las bajas laborales. A mí me parece que eso ya justifica totalmente el trabajar acerca de este estrés laboral y conocerlo para sentirnos mejor en el trabajo y para mejorar en nuestro puesto de trabajo y en nuestra vida personal. Os recuerdo que esta es la sesión 2, donde vamos a hablar del conocimiento y el reconocimiento de ese estrés. En la sesión 3 hablaremos de la vida laboral, de cómo nos afecta el estrés. Y en la sesión 4 ya vamos a ver herramientas útiles que nos sirven para nuestro día a día. El resumen de la sesión anterior es más que nada para que sepamos que, bueno, que hablamos del propósito, justificamos el tema, yo os conté sobre mí,
Os conté sobre objetivos, contenidos. Quien no lo haya visto, le invito a que vea la sesión anterior para que así pues, pueda tener todo esto de base y que después retome esta en la que estamos ahora, para quienes va dirigido y algunas recomendaciones. La sesión anterior, aunque hubo algunas recomendaciones así sueltas, sí que hubo una recomendación y esas recomendaciones os sugiero que las vayáis intentando hacer mientras estamos en este ciclo, porque eso va a ser algo que sea muy beneficioso para vosotros y que también podamos comentar más adelante. Y la idea principal de la sesión anterior es que el estrés está aquí y ahora con nosotros, que nos acompaña y que es nuestra responsabilidad el aprender a gestionarlo para nuestro bienestar personal y laboral. Tenemos que tener en cuenta también que nuestro estrés, nuestro bienestar, todo lo que tengamos en nuestra vida en un área o en un rol que desempeñemos afecta al resto. Y la recomendación era que escuches a tu cuerpo, porque tu cuerpo es sincero y es tu mensajero, es el principal mensajero que nos va a decir quiénes somos, cómo estamos, dónde estamos, qué hay que cambiar y qué necesitamos. Así que esa fue la primera recomendación. El propósito de esta segunda sesión, de este camino que comenzamos la semana pasada, es desmitificar el estrés, porque a veces tenemos creencias y también hay muchas comunicaciones en los medios de comunicación, incluso entre nosotros, que conducen a errores y que nos llevan a poder quizás no solucionarlo o no poner el remedio o no aprender a gestionarlo en su justa medida. Diferenciar el estrés de la ansiedad y crear conciencia acerca de estos estados, porque a veces ni siquiera nos damos cuenta de lo que estamos viviendo, de en qué estado nos encontramos y qué está pasando con nosotros, a saber conocer también esos síntomas o esos estados en nosotros mismos. En esta sesión 2 vamos a hablar de qué es el estrés, qué es la ansiedad, errores a evitar y digamos que los contenidos que vamos a tratar hoy van a ser los síntomas, los mitos, qué consecuencias tienen estos estados de ansiedad o de estrés y por qué puede ser una oportunidad y cuál es el carácter positivo. Así que en la sesión anterior os pregunté con qué relacionabais el estrés y vimos que lo relacionábamos con el tiempo, con los dolores, con la confusión, con decisiones, con todos estos ítems que hemos puesto aquí. Si recordáis esta foto, yo os hablaba de este perrito que está como en la cima, que tiene de todo alrededor, pero está con una cámara como decir, yo quiero irme de aquí, quiero huir, no tengo ningún interés, estoy totalmente desanimado y no me apetece para nada. ¿Por qué? Porque el estrés, estos niveles de alto estrés nos afectan al estado de ánimo, a nuestro comportamiento y cuerpo. Por eso es tan importante escuchar al cuerpo. Los síntomas físicos suelen ser los que más conocemos, pero a veces ni siquiera los relacionamos. Tenemos dolores de cabeza, tensión muscular. Según los vaya leyendo, me gustaría que me dijerais si alguna vez notáis estos dolores y luego os dais cuenta de que no tienen un sentido, de que realmente no es porque os pasa algo, sino que luego los podéis relacionar incluso porque habéis tenido un mal día. Eso nos pasa a veces. Tenemos fatiga, cansancio. Es bastante común en todas las personas que me preguntan o que se acercan a mis sesiones y a mis cursos en que me decirme que se levantan por la mañana ya cansadas. Es una sensación como, ¿cómo puede ser que lleve 10 horas en la cama? Porque además me metí en la cama cansadísima y me levanto y estoy igual de cansada. No descanso. Eso es un síntoma bastante común. También el tener malas digestiones, te sientan mal las comidas, incluso dices, pero bueno, si yo me he comido algo sanísimo, es que me he comprado esto y es todo ecológico o lo he cogido de mi huerto incluso y sin embargo te sienta mal. Otro de los síntomas muy reconocibles es la dificultad para conciliar el sueño o que te despiertas varias veces en la noche y ya no eres capaz de volver a dormir. Te das cuenta de que te cuesta mucho coger el sueño y que además te despiertas como si hiciera 2 minutos que te has dormido. No tienes esa sensación de sueño reparador, de ese sueño que regenera nuestras células, que nos da energía de nuevo. Además aparecen diferentes disfunciones que tienen que ver con el deseo sexual, con nuestro ciclo menstrual femenino. Es algo que nosotras las mujeres también
debemos tener en cuenta, revisar ese ciclo menstrual y ver si ha habido cambios y pensar que por qué pueden ocurrir, porque los altos niveles de estrés a las mujeres nos afectan mucho en este tipo de situaciones a nuestro ciclo. Lo puede incluso descontrolar o podemos tener incluso menopausia. Hay muchísimos efectos que podemos ver y que son síntomas de que algo nos está pasando, de que ese nivel de estrés nos está afectando y no lo estamos gestionando demasiado bien. Por supuesto, hipertensión y alteraciones de la frecuencia cardíaca es algo que se nota muchísimo. Cuando ves a una persona que te dice, ay, es que estoy muy estresada, es que tengo mucho estrés porque mi trabajo, porque mi familia, porque las personas a quien cuido, porque ahora mis padres, porque ahora mis hijos, porque ahora todo esto se va dando y hay muchas veces que notas incluso como que te sube esa frecuencia cardíaca, notas esas taquicardias. Es algo bastante también común, la mala oxigenación, que aunque no nos damos cuenta, pero sí que es como si me faltara el aire, como, ay, es que cojo aire, pero como si no tuviera suficiente. Y luego está la disfunción hepática, este aumento del cortisol que se llega a llamar la hormona del estrés, porque suben muchísimo los niveles del cortisol. Todo esto son síntomas físicos, pero luego tenemos síntomas en nuestro estado de ánimo y también incluso en nuestro comportamiento, que vamos a ver después. Lo llamo síntomas anímicos, si veis pongo estados que se prolongan en el tiempo, porque hay veces que, bueno, dices, jo, pues hoy me he levantado como un poco triste, quizás has tenido un sueño que te ha provocado esa emoción, o ahora mismo me siento que estoy nostálgica. Vale, eso es una emoción, un sentimiento que invade por un tiempo, pero cuando es un estado que se prolonga en el tiempo es cuando realmente debemos tenerlo en cuenta y fijarnos en él. Entonces, lo que nos ocurre es que en estos estados que se prolongan en el tiempo aumentamos las adicciones, los hábitos poco saludables. O sea, si nos dicen no tomes azúcar porque no te viene bien, o estás tomando demasiado trigo, o tienes que tomar menos gluten, y resulta que nos damos cuenta de que es que aumentamos ese consumo. Constantemente con una sensación de inquietud, de inseguridad. Nos aparecen miedos irracionales que dices, pero yo, ¿por qué voy a tener miedo? ¿O porque ahora estoy pensando yo y me estoy preocupando de si me va a pasar esto o lo otro? Cuando eso es algo que a mí se me da estupendamente y que nunca he tenido problemas para poder realizar esa tarea. Esa sensación de que te levantas por la mañana, esto es algo que también es muy común. Te levantas por la mañana y antes de sentirte alineada con tu día, de sentirte agradecida por lo que te ha ocurrido, por volver a abrir los ojos y por tener un montón de posibilidades en este maravilloso día que te regala la vida. Todo lo contrario, cuando esos niveles de estrés están altos y cuando no consigues gestionarlos o no has aprendido aún a gestionarlos, tienes la sensación de que ya todas las tareas se te echan encima. Es como si nos cargáramos con esa mochila ya nada más levantarnos. Y esto nos produce pues sensaciones de este tipo de emociones que se llaman, que esto también, bueno, pues a veces nos hace entrar en una sensación de que todo nos enfada. Nos ponemos nerviosas o nerviosos por cualquier cosita de nada. Nos irritamos por cualquier cosa que a lo mejor en otro momento nos hubiera hecho hasta gracia. Empezamos a entrar en estados de tristeza, de negatividad. Esto que yo llamo pensamientos oscuros, que suelen ser pensamientos distorsionados, que nos hacen ver la realidad de otra forma diferente. Nos empezamos a meter hacia adentro y nos queremos alejar del resto de las personas, como que empezamos a tener ahí unas sensaciones también de comportamiento y cognitivas que empiezan a hacer mella en nuestro día a día, en la idea que tenemos de nosotras mismas, incluso en la idea que tenemos de nuestra vida, de nuestra realidad, de lo que ocurre fuera y de lo que los demás hasta piensan de nosotras. Empezamos a tener esa antesala de la que ya también os hablaba yo la semana pasada, de la depresión, ¿no? Del estado depresivo de algún trastorno o de alguna enfermedad relacionado con las enfermedades mentales. Así que nuestras conductas, como hablaba antes, empezamos a tener como arrebatos. No somos capaces de autocontrolarnos. Empezamos a tener
constante consumo de lo que ya sabemos que no es bueno, que nos sienta mal, que no es beneficioso y que luego conocemos que, pues si como esto, sé que me va a sentar mal y luego voy a tener una digestión pesada, o la úlcera me va a doler, o voy a tener reflujo, pero sigues cayendo en esta repetición, sigues cayendo en este tipo de deterioro también, porque es como una manera de auto boicotearte. Empezamos a entrar en un estado de confusión, de preocupación, de negatividad, de desgana, de desmotivación. Esto nos afecta a nuestras emociones, nos afecta y muchísimo, es uno de los síntomas que más se notan. Empezamos a cometer errores en nuestras tareas, incluso errores que nos damos cuenta de que son algo que decimos, pero bueno, ¿cómo he podido cometer este error en esta tarea que llevo haciendo años y que conozco perfectamente el procedimiento? Pero nuestra atención y nuestra concentración están viendo cómo se afectan. Hay veces que no nos damos cuenta, ¿eh? Eso es también algo que hay que siempre tener en cuenta y que hablaremos un poquito más adelante cuando hablemos de los mitos. Empezamos a dejarlo ponerlo. Es como que empezamos a tener esa sensación de incapacidad, como no puedo, como no sé. Nos empezamos a repetir este tipo de frases, como no me sale, como no lo consigo, ya lo haré, ya lo haré, ya lo haré. Entonces empezamos a entrar en digamos que, burbuja de desmotivación y de desgana. Así que, viendo ya lo que son los estrés, lo que es el estrés, lo que son los síntomas, podemos entrar a definir qué es el estrés. Según la RAE, la Academia de la Lengua Española, es un estado de cansancio mental. Ahora se puede entender por qué la RAE lo define así, porque la RAE, cuando hace definiciones, busca muchísimas otras definiciones, pero en realidad ni son médicos, ni son terapeutas, ni son personas que trabajen con personas. Trabajan en lo que es la lengua y lo que se usa, lo que conocemos, lo que nos ocurre a diario. Y dice que es un estado de cansancio mental que está provocado por la exigencia de un rendimiento superior al normal. Esto, cuando hablemos de laboral y de estrés laboral, va a aparecer también. Y puede provocar diferentes trastornos físicos y mentales. El estrés negativo es lo que llamamos distrés. Seguramente muchas de las personas que estáis aquí ya conocéis este término, pero a veces pues no lo conocemos así. Sencillamente decimos, ay, ¿qué estrés tengo? Y ya está. Y luego, según la biología, porque por eso os insisto tanto en el cuerpo, dentro de nuestro cuerpo ya tenemos el estrés. Es una especie de alteración que nuestro organismo preparado, porque nuestro organismo es un sistema perfectamente organizado y sistematizado, para tener una respuesta ante algo que por medio de un estímulo nos comunica el entorno. Por ejemplo, cuando de repente sales a la calle y hace frío, tu cuerpo se contrae. Pues ese mecanismo tiene mucho que ver con este mecanismo del estrés. Cuando, por ejemplo, vas a caminar, tu cuerpo se prepara y todos tus músculos se estiran, se contraen, se preparan para ese movimiento. Pues también tiene mucho que ver el mecanismo y con este conjunto de alteraciones que tu organismo, con esa máxima inteligencia que tiene nuestro cuerpo humano, puede desarrollar para ayudarte en esa acción a la que tú vas a tener que hacer frente. Aquí, como veis, la biología ya hace una alusión a que el estrés es algo positivo y hace alusión a lo que llamamos que es el eustrés. Es decir, que tenemos, por un lado, el estrés negativo o distrés y, por otro lado, el estrés positivo o el eustrés. Cuando el estrés negativo, a mí me gusta referirme a un estado de desequilibrio, de disarmonía, a un estado en el que, digamos que nuestras acciones, nuestros sentimientos, nuestras capacidades, lo que estamos sintiendo, haciendo y diciendo no está en coherencia, con lo cual nuestro cuerpo se expresa de una manera y probablemente ni lo estamos escuchando. Nuestra mente está manejando pensamientos que nos están dando una información que interpretamos de una forma
diferente. Nuestras emociones se están transformando en emociones negativas, en emociones que nos hacen sentir confusión, y nuestras relaciones estamos viéndolas como algo que no es positivo, cuando antes nos encantaba salir con nuestro grupo de amigas o de amigos, o nos encantaba salir de cena o ir al cine, y ahora nos damos cuenta de que ese mundo relacional nos está como sobrando, es como si no quisiéramos, huimos de esas relaciones. Estamos en un estado en el que no existe la armonía entre las dimensiones que nos conforman como seres humanos y las acciones, los sentires y los decires que nosotros, digamos que también nos conforman como seres activos, como seres que podemos formar y que podemos actuar en nuestro mundo, que creamos precisamente nuestro mundo y que tenemos esa gran capacidad transformadora del ser humano. A mí, como os decía también en el encuentro anterior, me gusta denominarlo como un estado de insatisfacción. Es como si perdiéramos el control de nuestra vida. Supongo que esto, cuando habéis tenido estos estados de estrés, estos altos niveles de estrés, así lo habéis vivido. Y que es algo que no solamente me ha pasado a mí como antes, o a todas las personas con las que he trabajado, y tengo también la suerte de que confíen en mí ahora y trabaje con ellas, sino que es algo que a veces hasta que no lo vemos no nos damos cuenta, ¿no? Y decimos, anda, pues es verdad, es que esto me pasa a mí también. Ese sería el primer paso que a mí me parece que es esencial. Así que evita la normalización de todo esto que nos ocurre, porque cuando pensamos que es algo normal, pero es que esto me pasa todos los días, lo normalizamos y eso hace que el foco en lo que nos está ocurriendo y que no nos demos cuenta. Como os decía, esta asistencia, el estar aquí o el estar escuchando y estar viendo esto, aunque sea después del día de su grabación, ya es un primer paso. ¿Cuáles son los síntomas de la ansiedad? Porque hoy íbamos a diferenciar y a conocer un poquito lo que es el estrés y lo que es la ansiedad. Bueno, pues como podéis ver, tienen muchísimo que ver y son como muy comunes a los anteriores. Del estrés, nerviosismo, tensión corporal, una sensación de agitación que te aumenta la frecuencia cardíaca, la sensación de cansancio, de no poder concentrarte, de preocuparte por todo y por cosas así como que no quieres ni siquiera ver ni sentir. Es como si te faltara el control de la situación. No sé si alguna vez habéis tenido una crisis de ansiedad. Yo no he llegado a tener una crisis de ansiedad, aunque sí he tenido ansiedad, pero sí he visto personas en una crisis de ansiedad de tener todo el oxígeno que necesitaban y pensar que se estaban ahogando. Eso es lo que yo llamo también una crisis de oxigenación, ¿no? No es tu cuerpo, como os decía antes, tu mente. Y lo que tú estás haciendo está totalmente desarmonizado. Hay un desequilibrio, porque aunque tú tienes oxígeno de sobra, tu mente te está diciendo que no tienes, que te estás ahogando. Y sobre todo, quería hacer que cuando tenemos ansiedad o vivimos en un estado de ansiedad, tenemos un pensamiento catastrófico. Llega un poquito más allá incluso de este pensamiento negativo y distorsionado. Es como que todo le damos una connotación de, ay, pero entonces puede pasar esto, pero puede pasar lo otro, entonces me va a pasar aquello, me va a pasar lo otro. Se convierte en un trastorno. Esto, que yo sepa, en el DSM-4, que es el librito donde los médicos miran cuando quieren ver, por ejemplo, nadar para algo que te pasa, pues ahora ya tenemos el DSM-5. Que yo sepa, en el DSM-4 ya existía el trastorno de ansiedad y es algo que es un diagnóstico médico. O sea que lo que hace que se transforme en algo nocivo es que se mantenga en el tiempo o que no sepamos cómo gestionar esta ansiedad, porque puede ser una oportunidad, pero también puede transformarse en algo nocivo. Cuando se transforma en algo nocivo podemos tener un trastorno de pánico, mutismo selectivo, la agorafobia, el trastorno de ansiedad generalizada. Hay un montón de nomenclatura que lo define. Así que, ¿qué es la ansiedad?
Cuando ya hemos visto todo esto antes, podemos ver que la ansiedad es un mecanismo de defensa. Veis que tiene mucho que ver también con lo que hablábamos antes y cómo se definía el estrés. Cuando vivíamos en el Paleolítico y venía un león o mamut, teníamos que salir corriendo. Y ese es el mecanismo de defensa que hace que la ansiedad nos permita defendernos, porque puede haber estímulos amenazantes. La complicación está cuando creemos que hay un estímulo amenazante y realmente no existe. Cuando funciona este mecanismo como defensa para una situación de peligro, lo que está haciendo es servirnos como esa oportunidad. Nos está ayudando, es algo que nos permite estar en la vida y estar despiertos. Es un estado que se mantiene durante un momento para defenderte de esa amenaza o durante un tiempo, que es cuando se convierte en un trastorno y ya nos hace entrar en este estado de excitación, de inseguridad, de angustia. Una cosa muy importante que quiero que tengamos en cuenta, no solamente hoy, sino a lo largo de este ciclo de webinarios. Aquí estamos viendo que hay conceptos que se solapan y se confunden entre sí por similitudes en cuanto a... Es el médico, el psiquiatra especialmente, quien diagnostica y pone el tratamiento farmacológico si lo cree necesario. En este ciclo lo que estamos tratando es de dar conocimiento, de aprender para poder reconocer esos síntomas en nosotras mismas, en nuestro equipo de trabajo, en el entorno en el que trabajamos, para poder ayudarnos y ayudar a nosotros, a nuestro equipo y ayudar también en la producción y en la reproducción de nuestros objetivos dentro del trabajo y dentro de nuestro departamento. Pero que tengáis claro que es el médico, el psiquiatra especialmente, esto quiero también anotarlo de nuevo, quien diagnostica y quien pone el tratamiento, ¿vale? Posibles consecuencias. Bueno, de esto ya hemos hablado, aunque yo he querido que quedara aquí anotado, de que, bueno, pues nos equivocamos en las tareas, nuestro sistema inmune se debilita, podemos tener incluso rosácea, un montón de granos, urticarias, por ejemplo, las urticarias atópicas. La atópica es algo muy común. Las enfermedades cardiovasculares, baja el rendimiento, baja la producción, baja la autoestima y tenemos un autoconcepto negativo de nosotros mismos, empezamos a dejar de querernos y también empezamos a pensar que somos incapaces y distorsionamos esa realidad, como hablaba antes, y como no, es una antesala de la depresión. Nos puede llevar a diferentes trastornos psicológicos, conductuales, afectivos y, en fin, muchísimas consecuencias. A mí me gusta señalar, hacer hincapié en que la falta de gestión adecuada del estrés y de estos estados de ansiedad puede afectarnos a nuestras relaciones con los demás, a nuestro autoconcepto y a cada uno de los roles que desempeñamos en nuestra vida. Puede que tengamos unos altos niveles de estrés en nuestra familia porque somos cuidadoras y tenemos que cuidar de personas con discapacidad o con un alto grado de dependencia y eso nos puede causar cierto estrés, con lo cual eso luego nos lo vamos a llevar a nuestro trabajo. También puede ser que sea nuestro trabajo donde tenemos esos altos niveles de estrés, con lo cual luego también nos lo vamos a llevar a nuestra familia, a nuestro grupo de amigos, a nuestro vecindario. Vamos a llegar a una reunión de la comunidad y vamos a saltar en cuanto cualquier vecino diga algo que no nos conviene más o estamos deseando llegar a esa reunión para soltar lo que queremos porque queremos huir de lo que nos está ocurriendo y lo intentamos soltar allá donde vayamos. Eso es algo muy común cuando no gestionamos nuestro estrés y nuestra ansiedad y es muy humano el siempre tirar balones fuera. Darse cuenta de que está pasando, eso nos puede dar la clave para ese primer paso en lo que yo llamo la ruta de la satisfacción, porque nos puede dar la oportunidad a conocernos mejor, a empezar ese proceso de autoconocimiento en el que digamos, vamos a ver, pero yo no sabía que yo funcionaba así, sin embargo yo tengo estos mecanismos. Al descubrirlo podemos saber cómo mejorarlos, cómo mejorar las relaciones, lo que necesitemos en ese momento. Hablo del ciclo vital porque esto nos puede ocurrir en cualquier momento de nuestra vida, en cualquier momento. No, ya os comentaba también en la sesión anterior que en el siglo XX, yo creo que fue en los años 90, el estrés
en los niños entre 12 y 15 años aumentó un 300%. Las personas mayores también en estos últimos años, antes del confinamiento, tienen altos niveles de estrés. Yo que soy experta universitaria en calidad de vida de personas mayores y colaboro en el Colegio de Educadoras Sociales y Educadores de Madrid, esto dentro de la Comisión de Envejecimiento Feliz lo vemos mucho. ¿Por qué? Porque una persona mayor a lo mejor se jubila, pero luego le toca cuidar a los nietos, tiene que ir al cole a recogerlos, tiene que volver a hacer la comida. Es decir, que en todo nuestro ciclo vital nos puede afectar, igual que en todos los roles de nuestra vida. Así que, ¿dónde está la oportunidad? La oportunidad que la ansiedad es un mecanismo de defensa que nos cuida y el estrés, el eustrés, que está en la parte positiva y esta es la nomenclatura del estrés positivo, es un mecanismo que nos da la posibilidad de activarnos ante situaciones en las que necesitamos entrar en acción. Aquí os pongo lo de cruzar la calle porque imaginaros, por ejemplo, que vamos a cruzar una calle y que oímos que viene un coche o una moto o una bici. Entonces, en vez de bajar el pie, lo que vamos a hacer es quedarnos atrás. Es tan mecanismo el que nos ayuda. O sea, que es un mecanismo que necesitamos y que lo importante es que aprendamos a gestionarlo. Esa es nuestra responsabilidad para que podamos utilizarlo en nuestro beneficio porque para eso está en nuestra biología. Así que aprovecha el eustrés porque es motivador. Esto especialmente a los jefes de equipo, a los coordinadores, a las personas que tienen otras personas a su cargo, a las personas que trabajáis en ambientes en los que tenéis que cuidar a otras o preparar proyectos y desarrollar programas para otras personas. Aprovecha el eustrés, es muy motivador y sirve para muchísimas situaciones de la vida personal y laboral. Mejora nuestro rendimiento cognitivo porque, por ejemplo, si vamos a hacer un examen o vamos a una entrevista con un cliente nuevo o con un proveedor con el que queremos que nos baje el precio del producto al que le estamos comprando, este eustrés, esta activación, llegar a estar ahí mucho más enfocadas en lo que estamos haciendo y nos va a hacer que estemos concentradas, alineadas en ese eje central que os contaba y que no nos salgamos del sitio y de la concentración que necesitamos para que podamos hacerlo lo mejor posible. En capacidad física, lo digo también por las personas que trabajáis con equipos de trabajo en los que tienen que desarrollar un esfuerzo físico importante, es muy importante. En situaciones de riesgo que no tienen por qué ser solo el parapente o este tipo de deportes que conocemos ahora, sino, por ejemplo, en la utilización de una máquina que tiene un riesgo alto y que nosotros tenemos que siempre estar pendientes de que esa prevención de riesgos laborales esté ahí pues ajustada para que no ocurra nada y para que no haya accidentes. Ahí también es muy importante aprovechar este eustrés porque nos hace estar concentrados y nos hace estar sabiendo lo que tenemos que hacer. Así que en general aumenta nuestra productividad en la empresa, pero también en nuestra vida diaria, en nuestra organización de las tareas. Así que dentro de un equipo, pues más aún. En cuanto a los mitos y errores, esto es algo que pocas veces se habla, pero bueno, esto está adaptado, pero la Asociación de Psicólogos de América sí que hizo un estudio sobre mitos y errores acerca del estrés y de las crisis de ansiedad y que, bueno, yo he adaptado un poquito también para que veáis que está más personalizado, ¿no? Que esto es algo que aquí en España también lo vemos día a día, ¿no? Entonces, por ejemplo, parece ser que los síntomas que se vean son los que hay que arreglar. Y entonces, si yo veo un síntoma o me sale una urticaria, ya lo que tengo que arreglar es esa urticaria. Y no, tu cuerpo te habla y tu cuerpo lo que te está diciendo es que esa urticaria, esa dermatitis atópica, te está avisando de que hay algo en desequilibrio. Así que ver más allá. Esta amplitud de mirada se puede ampliar cuando tenemos en cuenta esos roles y cuando tenemos en cuenta esas diferentes dimensiones que tenemos como personas. Por otro lado, lo de que el estrés es malo siempre, ya lo hemos visto que no, que existe el estrés positivo, el eustrés, y que gestionarlo bien nos puede ayudar muchísimo en la producción, en nuestro bienestar y, cómo no, en estar más a gusto con nosotros mismos, en mejorar nuestra autoestima y
nuestro auto. Así que, como ya me has dicho que el estrés convive con nosotros, que eso fue una idea principal también de la semana pasada, pues ya no hay nada que hacer. No. El estrés convive con nosotros y por eso mismo el aprender a gestionarlo, el saber nivelar esos niveles de estrés, de ansiedad, es lo que nos va a ayudar a poder aprovechar el eustrés y que el distrés se reduzca y que no nos quite el control de nuestra vida o de nuestro equipo. Luego también hay veces y pensamos que, bueno, con tomar la pastilla que me dan para dormir por las noches, yo ya tengo bastante. Y realmente necesitamos trabajar dentro de un programa integral, porque como somos un conjunto de sistemas, un conjunto de seres cuando somos un equipo o un conjunto de organizaciones dentro de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de las acciones que desarrollamos, de los roles que vivimos en nuestra vida, necesitamos que ese sistema abarque toda esa acción que vamos a tomar para mejorar en nuestros niveles de estrés. Luego también hay veces que no vemos los síntomas. Esto lo comentaba antes. Parece que, como no tengo ningún síntoma de todos estos que me ha dicho Mar, pues yo es que no tengo estrés. Pero ya os dije desde el principio que el estrés es muy raro que nadie lo haya vivido. Bueno, puede que haya personas que digan, no, yo estrés no he tenido nunca. Yo a una solamente. Y lo que me dijo es que estrés no había tenido nunca, pero que desde hacía unos años sí lo percibía en el entorno y que eso a él le había hecho también sentirlo. Una persona como muy espiritual que vivía incluso en un sitio de retiro donde no tenía mucha relación, pero en cuanto había entrado a relacionarse con el resto de la sociedad, me decía que sí lo sentía y que sí percibía algo ahí. Está entre nosotras, entre nosotros, forma parte de este sistema que hemos creado, de esta sociedad de la información, comunicación o como queramos llamarla actualmente, y es importante que lo tengamos en cuenta. Y luego otro mito que a mí me hace mucha gracia es ese de, eso se te pasa con irte de vacaciones. Yo llega el fin de semana y se me pasa el estrés. Esto cuando hablamos de estrés laboral pasa mucho. Y que va, llega el lunes y llegamos a lo mismo. Y realmente al final, incluso una cosa que preguntas, bueno, ¿y qué has hecho este fin de semana? ¿Has disfrutado? Pues la verdad es que no, porque como sigo sin poder dormir, me sientan mal las comidas, como resulta que me levanto por la mañana y ya estoy cansada, pues como que no me he disfrutado. Entonces, es algo que está en todos los días de nuestra vida y no se elimina solamente por irnos de vacaciones o de fin de semana, porque luego está la vuelta. Otra cosa que quería incidir, y esto me parece muy, muy importante, es que a veces nos pensamos que lo que a las personas le tiene que pasar a otra persona, que como yo el estrés lo vivo de manera que pues me siento agotada desde por la mañana, otra persona lo tiene que vivir así. Y no. Aquí os recuerdo, y esta es mi segunda recomendación, que cada día os repitáis y recordéis que cada una de las personas que habitamos este planeta somos una persona única, singular e irrepetible. Y a cada persona, tanto ansiedad, como si es laboral, como si es personal, como si es familiar, como si es una situación extraña, externa, que te ocurre durante un periodo determinado de tu ciclo vital, nos sienta de una forma. Y aunque haya un listado de síntomas tremendo, un listado de consecuencias, que podamos ahí sentirnos identificadas, a cada persona nos ocurre de una manera. Cada persona vivimos nuestra vida de una forma determinada según nuestras, según cómo nos han criado, el estilo de educación al que hemos estado sometidas o del que hemos disfrutado. En fin, que somos únicas, singulares e irrepetibles y el estrés y la ansiedad también nos afecta según esto. Así que bueno, ya que hemos hablado de todo esto, recordaros que en la próxima sesión vamos a hablar del estrés en la vida laboral, de los factores que influyen, del burnout y del mobbing,
que ella preguntó la semana pasada, de las consecuencias de este estrés en la vida laboral y de, en la actualidad, aquí, en este momento, cuáles son esos estresores añadidos, cómo es esta vuelta al trabajo, porque cuando un estresor aparece durante un momento, pues entonces es algo agudo y tú lo puedes llevar fácilmente. Lo difícil es cuando se mantiene en el tiempo y ya no puedes gestionarlo. Entonces, ahora han aparecido ciertos estresores añadidos que se mantuvieron en el tiempo durante el confinamiento y que ahora también se siguen manteniendo. Y estos son los que han añadido esos factores que ahora, en este momento, tenemos que trabajar y tratar, porque antes del confinamiento quizás ni siquiera nos habíamos parado a pensar en ellos. Por ejemplo, la vuelta al trabajo presencial, que también es algo que nos tiene un poquito estresadas y estresados porque han aparecido nuevas situaciones y nuevas características que antes no se en cuenta. Eso será el jueves que viene y al siguiente, en la sesión 4, hablaremos y practicaremos herramientas útiles para reducir los niveles de estrés y ansiedad. Así que ahora me gustaría, si tenéis alguna duda, que me comentéis. Si hay algo que os haya interesado especialmente. Yo en el chat veo que tampoco ha habido más intervenciones. Si os parece. Mar, para romper el hielo y a ver si se animan el resto de participantes, yo te quería hacer una pregunta, porque muchas veces las consecuencias de situaciones de estrés y de ansiedad te aparecen posteriormente a esas situaciones. Porque te cuento mi experiencia, que yo ya me ha sucedido en varias ocasiones, y es que cuando tengo una alta actividad, yo creo que eso que tú has explicado muy bien, ¿no? Me aparece ese estrés positivo que me saca fuerzas de donde no sabes de dónde han salido, y al final tu productividad es el 200%, no sabes cómo, pero has llegado a todos tus objetivos, y eso sí, una vez que ya consigo pues cumplir sacar adelante ese proyecto, cumplir los objetivos propuestos, es como que vuelvo a mi situación más relajada, y efectivamente las consecuencias físicas que mi organismo se presentan en mi organismo son terribles, desde pues conjuntivitis, caída del cabello, cosas que yo sé que son puntuales, que me vienen, porque además es que me pasa, siempre me pasa. Yo creo que doy tanto de mí que al final, pues efectivamente, mi cuerpo se resiente, ¿no? Entonces, no sé cómo pasa eso, qué inteligente es el cuerpo para que te deje actuar durante ese tiempo y luego te diga, vale, ya, para, ¿no? Eso es Claro. exactamente qué es eso, que es estrés, es ansiedad y son consecuencias, ¿no, Mar? Sí, mira, es que te has respondido tú misma porque has dicho, yo creo que doy tanto de mí. Durante esa época en la que tú te estás sobreestimulando y sobreactivando, estás sobrecargando. Eso es como cuando estamos haciendo un ejercicio físico y sabemos una hora de ejercicio físico, o sabemos que durante una hora andamos 4 kilómetros, pero un día, en vez de andar esos 4 kilómetros, andamos 6, porque queremos dar más. Pues lo que ocurre es que al final nos hacemos contracturas, nos duelen los tendones, o en el último momento en el que estamos ya cansadas no podemos más y luego necesitamos reponernos durante más tiempo. Cuando estamos en un espacio de tiempo en el que nos estamos sobrecargando, estamos gastando todas nuestras reservas. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos sacando adrenalina, estamos generando otro tipo de hormonas que lo que están haciendo es sobreestimulando nuestro cuerpo para que tengamos esa fuerza. Pero claro, para luego reponer toda esa sobreestimulación y esa sobrecarga a la que hemos estado enfrentándonos, necesitamos mucho tiempo. Entonces, ¿qué ocurre? Que tu sistema inmunológico se debilita y te sale, claro, la conjuntivitis. Que tu sistema de crecimiento, o sea, esa energía que tu cuerpo para que tus células se regeneren, lo pierdes, con lo cual se te cierran hasta los
los poros por donde salen los capilares de tu pelo. En fin, que lo que ocurre es que nos sobreestimulamos. Por eso es tan importante establecer un plan integral, porque dices, yo doy abasto para todo. Sí. Esto nos ocurre mucho, que es algo que también podemos hablar la semana que viene, en procesos de duelo, por ejemplo. Dices, bueno, pues yo esto he tenido que cuidar a una persona enferma y después, cuando ha fallecido, dices, no, no, yo estoy perfecta, yo estoy muy bien. Pero a los 3 meses a lo mejor es cuando dices, madre mía, he cogido la peor gripe del mundo, me ha salido una urticaria, ahora tengo que ir al médico porque tengo unas cefalías y unos dolores de cabeza que no puedo. Nos sobreestimulamos. Y entonces nuestro cuerpo en ese momento va a dar todo lo que puede y más, porque somos una maquinaria perfecta con un montón de energía de reserva. Pero cuando se gasta, sobre todo nuestro sistema inmunitario se debilita muchísimo y necesita energía para reponerse y la tiene que coger de otros sitios. Pero fíjate lo que yo digo, pero qué inteligente es nuestro cuerpo porque a ti te deja avanzar y Sí, conseguir esos objetivos. Es como que después es cuando te dice, vale, pero espera que... a eso precisamente, Maribal, es a lo que yo me refiero con la conciencia. Con ser consciente de que, oye, me estoy pasando. Te das cuenta de que te estás pasando, te paras y descansas. ¿Os acordáis que la semana pasada os decía lo de parar? Si tú eres consciente, te paras y descansas, vas a reponer energía. Pero si sigues, sigues y sigues, vas a gastar tanta que luego tu cuerpo te va a decir, hasta aquí hemos llegado. Pues Mar, hay algunas preguntas en el chat. Si quieres que las lea yo, quieres leerlas tú, como Sí, quieras. las estoy viendo, Maribal, muchas gracias. Dice, ¿cómo ayudar al que sufre ansiedad y convives con él sin sufrirlo tú? Bueno, cuando convives con una persona que sufre de ansiedad, te puedo asegurar que algo te está salpicando, porque es muy difícil que en un entorno así a ti no te salpique a no ser que tengas un proceso de autoconocimiento tan grande bueno, que seas capaz de mantenerte. Por ejemplo, las personas que trabajamos con personas, es muy habitual que tengamos que hacer ciertos procesos de limpieza terapéuticos, de desahogo, que llamamos a veces, por ejemplo, para poder sacar todo eso que se nos ha ido. Entonces, es principal que esa persona que sufre de ansiedad trabaje en su ansiedad, que haga su proceso terapéutico, que realice las tareas, los ejercicios, el proceso que necesite, ya sea médico, terapéutico, físico. En realidad necesitamos englobar todas esas dimensiones para mejorar, pero también es muy importante que tú, como cuidadora, como cuidador, como compañera o compañero de esa persona, tengas tus tiempos y tus tiempos en los que no pienses en esa persona y te dediques a ti, porque si no, eso va a rebosar en ti y al final vas a ir tragándote esos pequeños momentos en los que le ayudas. Es muy difícil convivir con una persona que tenga ansiedad. Lo sé por experiencia propia y es muy complicado. Entonces, te recomiendo que establezcas tus tiempos en los que te dediques a ti, a las cosas que te gustan, a que hagas algo para ti misma, a que en ese momento también tú puedas regenerar esa energía que se pierde cuando estás cuidando de una persona en este estado. Y luego me dice, bueno, si te sirve mi respuesta, me lo pones y si necesitas algo más, me escribes. Hay alguien que me dice, ¿el eustrés equivaldría a estar activada y centrada en la tarea que se está realizando? No exactamente. Ah, perfecto, me alegro de que te haya servido. No exactamente. El estar perfectamente concentrada y centrada con en la tarea que se está realizando tiene más que ver con el concepto de atención plena, que es el arte de la atención plena, es lo que hoy se conoce como mindfulness, que es algo de lo que yo soy profe y que incluyo también en mi método. Digamos que el eustrés tiene más que ver con ese momento justo en el que tú entras en acción y ya eso eres capaz de mantenerlo, ¿vale? Es más, esa activación que luego tú vas a mantener ese estado en el que estás con atención plena. O sea que cuando superamos ese momentito en el que nos activamos, ya pasamos a esa atención plena.
pero en ese momentito en el que nos activamos, justo ahí es donde está el estrés. Mar, Espero que te sirva. Mar, has mencionado el mindfulness. Esa técnica de concentración, de atención plena, aunque estamos aquí tratando más el estrés laboral y estamos hablando más de un plano profesional, esta técnica también puede ayudar a nuestros hijos a la hora de estudiar. Es una técnica apropiada para los niños. Sí, sí lo es, Maribal. Mira, yo he trabajado con niños con trastornos de déficit de atención con o sin hiperactividad. He trabajado con niños con hiperactividad y con niños sin hiperactividad. Esto dentro de lo que es este trastorno es importante también conocerlo. Es una técnica que a los niños les viene muy bien. Yo lo que hago es que complemento con esta técnica, no la utilizo como única. Para mí, como os decía también anteriormente, por eso construí el método Un Mar de Terapias con 7 disciplinas diferentes, porque para mí son herramientas que complementan unas a las otras, pero para los niños también se puede utilizar. De hecho, mira, en uno de los trimestres que trabajé con la asociación de TDAH, pues lo que hicimos fue que en la última sesión les hicimos una sesión de relajación a los padres. Y bueno, los padres se fueron de allí sorprendidos, porque no pensaban que sus hijos, que se quejaban de que no se estaban quietos, de que no prestaban atención, de que perdían la atención constantemente, de que no les hacían caso. Bueno, pues lo típico que los que sois padres y madres, seguro que os suena. Los padres vieron que sus hijos no solamente habían mejorado y en la concentración, ya os digo que el mindfulness era solamente una parte de lo que utilizábamos en esta terapia, pero sí que es una parte importante, sino que además eran capaces de ofrecerles a ellos esa sesión para que ellos se relajaran. Así que creo que sí, que es muy, muy recomendable, siempre que sea un complemento de otro tipo de técnicas y que se pueda incluir. Porque si no los niños se aburren, pero si se adapta para los niños, les encanta además. Fenomenal. Muy bien, pues yo no sé si hay alguna pregunta más en el chat, nadie ha trasladado nada. Estamos en un momento en el que, como os decía antes, que si queréis abrir los micros, podéis utilizar también los micros y además del chat. Y si no hay más preguntas, estamos casi en el tiempo. Mar, les emplazamos al jueves que viene a la misma hora para seguir profundizando en todo este tema tan importante. La verdad es que hoy sí que ha sido más, como tú decías al principio, más denso, pero ha sido pero que muy interesante, Mar. Yo creo que nos dejas mucha información y hemos aprendido mucho en esta sesión y seguramente que seguiremos aprendiendo en las 2 próximas sesiones que tenemos los siguientes jueves. Así que por mi parte nada más, no sé si te quieres despedir tú, Mar, de los oyentes, tu tiempo. Sí, sí, gracias Maribal. Mira, me gustaría deciros que os estáis invitados, por supuesto. Muchas gracias, ha sido muy útil. Muchas gracias por el comentario también. Me gustaría también invitaros a la siguiente. A quien no haya visto la anterior, por favor, que lo vea con detenimiento. Y también, sobre todo, invitaros a que empecéis a practicar estas 2 recomendaciones. La primera, escuchar el cuerpo. Nuestro cuerpo es nuestro mayor aliado, nuestro mensajero y el que te va a decir lo que te ocurre, lo que necesitas, lo que tienes y lo que puedes conseguir incluso. Y la segunda, saber que somos seres únicos, singulares e irrepetibles. Y esto, recordad que también les ocurre a los equipos de trabajo. Cada equipo de trabajo es único, singular e irrepetible. Y en cada momento de su vida, según las personas que lo integran, va a tener una personalidad diferente. Así que os invito a que practiquéis esta recomendación, que nos contéis el próximo día. Y bueno, pues nada, que gracias también por el comentario, Roberto. Ha llegado un poquito más tarde. Bueno, luego lo podrás ver colgado y podrás ver todo lo anterior también. Así que muchísimas gracias, os espero el jueves que viene y que tengáis feliz semana y que practiquéis las recomendaciones. Mar, le recordamos que subiremos la grabación
a las redes sociales de AEDE, al canal de YouTube, y que además, en cuanto que tú me hagas llegar esta presentación, porque me la envías, ¿verdad? Pues la ¿Sí? subiremos también a la escuela y podrán consultarla con detenimiento. Estupendo, perfecto. Pues muy buena semana. Muchas gracias a todos. Hasta Chao. luego.